Este no es un canal cualquiera. Aquí las historias se cuentan en voz baja porque en la oscuridad nunca estamos solos. Cada relato es una puerta a lo desconocido, a lugares donde el miedo se queda incluso después de terminar la historia. Si sientes ese escalofrío, apoya con un like y suscríbete. Lo que voy a contarles no es solo una historia. Es mi testimonio de lo que viví en el Rancho San Miguel, en el estado de Durango, México. Durante años he guardado silencio sobre estos eventos, pero el peso de la verdad ya no me deja dormir tranquilo. Mi nombre es Roberto Hernández Morales. Tengo 34 años y soy originario del pueblo de Nombre de Dios, Durango. Trabajo como veterinario de campo, visitando ranchos remotos para atender al ganado. Siempre he sido una persona práctica, de mente científica, alguien que no cree en supersticiones ni en cosas del más allá. Pero lo que me pasó en el Rancho San Miguel cambió para siempre mi forma de ver el mundo. Ahora sé que hay cosas que la ciencia no puede explicar, fuerzas oscuras que se esconden en los rincones más apartados de nuestra tierra. Mi historia comienza un martes de octubre del año pasado. El sol apenas empezaba a asomarse por las montañas cuando recibí la llamada. Era don Esteban Villarreal, dueño del Rancho San Miguel, ubicado a unas 3 horas de camino desde mi pueblo. Su voz sonaba nerviosa, casi desesperada. «Doctor Roberto, necesito que venga urgente al rancho. Tengo problemas serios con mi ganado. Las vacas se están enfermando de algo extraño y ya perdí 5 reses en 2 días». Don Esteban era un hombre mayor, de unos 60 años que había heredado el rancho de su padre. Siempre había sido tranquilo y serio, por eso me extrañó escucharlo tan alterado. Le dije que estaría allá antes del mediodía. Preparé mi equipo médico veterinario. Subí a mi camioneta y emprendí el viaje por los caminos de terracería que conectan los pequeños poblados de la sierra. El paisaje era hermoso como siempre. Montañas cubiertas de pinos, pequeños arroyos y el aire fresco del otoño. Pero había algo diferente esa mañana. Una sensación extraña que no podía explicar, como si algo malo estuviera esperándome al final del camino. Llegué al Rancho San Miguel cerca de las 11 de la mañana. El lugar estaba más silencioso de lo normal. Usualmente, don Esteban tenía varios trabajadores moviéndose por el lugar, pero ese día solo vi a 2 hombres alimentando a los caballos en el corral principal. Don Esteban salió a recibirme. Se veía más viejo de lo que recordaba, con ojeras profundas y las manos temblorosas. «Doctor, gracias por venir tan rápido. Esto que está pasando no es normal. Nunca había visto algo así en todos mis años de ganadero». Me llevó hacia los corrales donde tenía separado al ganado enfermo. Lo que vi me dejó sin palabras. Las vacas estaban flacas, con los ojos hundidos y una mirada perdida que me puso la piel chinita. Algunas tenían marcas extrañas en la piel, como quemaduras pequeñas en forma circular. Pero lo más perturbador era su comportamiento. Se mantenían todas juntas en una esquina del corral, temblando como si tuvieran frío, aunque el día estaba cálido. «¿Cuándo empezó esto?», le pregunté mientras me acercaba a examinar a los animales. «Hace una semana. Al principio pensé que era alguna enfermedad común, pero después empezaron a morir de forma muy rara. Se quedaban tiesas de un momento a otro, con los ojos muy abiertos, como si hubieran visto algo terrible». Comencé mi revisión médica. Tomé muestras de sangre, revisé sus temperaturas y examiné las extrañas marcas en su piel. Todo parecía indicar algún tipo de infección, pero había detalles que no encajaban con ninguna enfermedad que conociera. «Don Esteban, ¿ha pasado algo diferente en el rancho últimamente? ¿Algún cambio en la alimentación del ganado? ¿Visitantes extraños?». El hombre se quedó callado por un momento, como si estuviera pensando si debía contarme algo o no. «Bueno, doctor, hace cosa de 2 semanas llegó una mujer nueva al rancho. Dice que es curandera y que viene de muy lejos. La contraté para que me ayudara con unos trabajos de casa porque mi esposa está enferma y necesitaba quien la cuidara». «¿Y dónde está esa mujer ahora?». «Vive en la cabaña vieja que está junto al arroyo, al final del sendero. Se llama Remedios, aunque no sé su apellido. Es una mujer rara, muy callada. Siempre anda recogiendo hierbas y plantas por todo el rancho.
Dice que las necesita para sus medicinas. Algo en la forma como don Esteban hablaba de esa mujer me puso nervioso. Había temor en su voz, aunque trataba de disimularlo. ¿Usted cree que ella podría tener algo que ver con la enfermedad de las vacas? No lo sé, doctor, pero desde que llegó las cosas han estado muy extrañas por acá. Los animales se comportan diferente, los perros aúllan toda la noche, y mis trabajadores dicen que han visto luces raras cerca del arroyo. Decidí que tenía que conocer a esa mujer. Algo en mi instinto me decía que ella podría tener respuestas sobre lo que estaba pasando con el ganado. ¿Me podría llevar a hablar con ella? Don Esteban se puso pálido. Si usted quiere, doctor, pero le advierto que es una mujer muy rara. A mí me da cosa estar cerca de ella. Tiene unos ojos que parece que pueden ver cosas que nosotros no vemos. Caminamos por el sendero que llevaba hacia el arroyo. El aire se sentía más frío a medida que nos alejábamos de la casa principal. Los árboles se veían más oscuros y el sonido del agua corriendo debería haber sido tranquilizante, pero por alguna razón me ponía más nervioso. La cabaña era pequeña y vieja, construida con troncos de madera que ya estaban muy desgastados por el tiempo. Tenía una sola ventana y la puerta estaba pintada de un color rojo muy oscuro que parecía sangre seca. Alrededor de la casa había plantas extrañas que nunca había visto, y el olor que salía del lugar era muy intenso, como a hierbas quemadas mezcladas con algo más que no podía identificar. Don Esteban tocó la puerta con mucho cuidado. «Doña Remedios, está aquí el doctor veterinario que le dije que vendría». La puerta se abrió lentamente y apareció una mujer que me dejó helado. Era muy delgada, de estatura media, con el cabello largo y completamente blanco a pesar de que no parecía tan vieja. Pero lo que más me impresionó fueron sus ojos. Eran de un color verde muy claro, casi transparente, y cuando me miró sentí como si pudiera ver dentro de mi alma. «Así que usted es el doctor que viene a curar a los animales enfermos», dijo con una voz suave pero que me puso la piel chinita. «Sí, señora. Vengo a revisar el ganado de don Esteban. Él me dijo que usted es curandera. Tal vez podría ayudarme a entender qué les está pasando a las vacas». La mujer sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que sabe algo que los demás no saben. Los animales sienten cosas que ustedes los hombres ya no pueden sentir. Sienten cuando hay presencias que no deberían estar aquí. Sienten cuando la tierra está enojada. ¿Presencias? ¿De qué está hablando? Este rancho tiene una historia muy larga, doctor. Aquí han pasado cosas que la gente prefiere olvidar, pero la tierra no olvida. Los animales tampoco. Don Esteban estaba cada vez más nervioso. Podía ver cómo sudaba a pesar del frío. «Doña Remedios, el doctor solo quiere ayudar con el ganado. No necesita saber de historias viejas». Pero la mujer no le hizo caso. Siguió mirándome con esos ojos extraños. «¿Usted quiere saber la verdad, doctor? Porque la verdad no siempre es algo que la gente quiere escuchar. A veces la verdad puede cambiar la vida de una persona para siempre». Por alguna razón que no puedo explicar, sentí una necesidad muy fuerte de saber qué era lo que esta mujer tenía que decirme. Era como si algo dentro de mí me empujara a descubrir la verdad, aunque fuera peligrosa. «Sí, quiero saber la verdad». La mujer me invitó a entrar a su cabaña. Don Esteban se quedó afuera, dijo que tenía que regresar a la casa principal. El interior de la cabaña era aún más extraño que el exterior. Las paredes estaban cubiertas de plantas secas colgando del techo. Había frascos con líquidos de colores raros y olores muy fuertes. En una mesa pequeña había velas encendidas y lo que parecían huesos de animales pequeños ordenados de forma muy particular. «Siéntese, doctor. Lo que le voy a contar es la verdadera historia del Rancho San Miguel». Me senté en una silla de madera que crujía con cada movimiento. La mujer sirvió un té que tenía un olor muy extraño en 2 tazas pequeñas. Hace más de 100 años este rancho pertenecía a una familia muy rica. Los Mendoza eran dueños de miles de hectáreas y tenían cientos de trabajadores. Pero el patrón era un hombre muy cruel. Trataba a sus peones como esclavos, les pagaba muy poco y los golpeaba cuando no estaba contento con su trabajo. Tomó un sorbo de su té y siguió hablando. Entre los trabajadores había una mujer indígena que se llamaba Esperanza. Era muy joven, apenas tenía 17 años, pero era conocida en toda la región porque sabía curar enfermedades con plantas y hierbas.
También sabía otras cosas, cosas que la gente de aquí llama brujería, pero que en realidad son conocimientos muy antiguos que se pasan de generación en generación. ¿Y qué pasó con esa mujer? El patrón Mendoza se obsesionó con ella. Quería que fuera su mujer, pero Esperanza estaba enamorada de otro trabajador del rancho. Cuando ella rechazó al patrón, él se puso muy furioso. Una noche, ordenó a sus hombres que llevaran a Esperanza a la fuerza a la casa grande. La mujer se quedó callada por un momento, como si le doliera recordar esa parte de la historia. La lastimaron mucho, doctor. Le hicieron cosas terribles. Después la acusaron de bruja y dijeron que había embrujado al ganado para que se enfermara. La amarraron a un árbol cerca del arroyo y la quemaron viva. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Pero antes de morir, Esperanza les gritó a todos los que estaban viendo que el rancho nunca más tendría paz. Dijo que regresaría para cobrar venganza contra todos los que habían permitido que la lastimaran. Y cumplió su palabra. ¿Qué quiere decir? Al día siguiente, el ganado empezó a enfermarse de forma muy extraña. Las vacas se quedaban tiesas de un momento a otro, con los ojos muy abiertos. Los caballos corrían en círculos hasta caer muertos. En una semana, el patrón Mendoza había perdido casi todos sus animales. Mi corazón empezó a latir muy fuerte. La descripción de las vacas enfermas era exactamente igual a lo que había visto esa mañana. Después empezaron a pasar cosas más raras. Los trabajadores escuchaban llantos cerca del arroyo durante la noche. Veían una figura de mujer caminando entre los árboles. Algunos dijeron que habían visto a Esperanza, quemada y con cadenas en las manos, caminando por todo el rancho. ¿Y el patrón Mendoza? Un mes después lo encontraron en el arroyo. Dicen que se había vuelto loco. Hablaba solo. Decía que una mujer quemada lo visitaba todas las noches para recordarle lo que había hecho. Al final, ya no pudo más y se fue caminando hacia el agua en medio de la noche. Al día siguiente apareció ahogado. La historia me tenía completamente atrapado, pero también muy asustado. Desde entonces el rancho ha cambiado de dueños muchas veces, pero siempre pasa lo mismo. Cuando alguien trata mal a los trabajadores o cuando hay injusticias en este lugar, Esperanza regresa. Los animales se enferman, las personas tienen pesadillas y algunos simplemente desaparecen. ¿Por qué me está contando todo esto? Porque don Esteban no le está diciendo toda la verdad, doctor. Hace un mes él despidió a 5 familias de trabajadores sin pagarles lo que les debía. Les quitó las casas donde vivían y los corrió del rancho. Una de esas familias tenía una niña enferma que necesitaba medicinas, pero don Esteban no les quiso dar el dinero que les debía. Sentí como si el aire de la cabaña se hubiera vuelto más pesado. Esperanza está enojada otra vez, por eso regresó. Los animales enfermos son solo el comienzo. Si don Esteban no hace lo correcto y les paga a esas familias lo que les debe, las cosas van a ponerse mucho peor. ¿Y usted cómo sabe todo esto? La mujer me miró con esos ojos verdes que parecían brillar en la oscuridad de la cabaña. Porque yo soy descendiente de Esperanza, doctor. Ella era mi bisabuela. Y porque desde que llegué a este rancho, ella viene a visitarme todas las noches. Un frío terrible me recorrió todo el cuerpo. Quise levantarme y salir corriendo de esa cabaña, pero no podía moverme. Esperanza me pidió que viniera aquí para terminar lo que ella empezó hace más de 100 años. Para hacer justicia por todas las personas que han sido lastimadas en este lugar. ¿Qué va a pasar? Eso depende de don Esteban, doctor. Si él hace lo correcto, tal vez Esperanza se calme por un tiempo. Pero si sigue siendo injusto, entonces este rancho va a conocer el verdadero poder de una mujer que fue lastimada y que nunca pudo descansar en paz. Salí de la cabaña tambaleándome como si estuviera borracho. El aire fresco me ayudó a respirar mejor, pero no pude quitarme de la cabeza todo lo que había escuchado. Regresé a la casa principal donde don Esteban me estaba esperando con cara de preocupación. ¿Qué le dijo, doctor? Le conté todo lo que la mujer me había dicho. Don Esteban se puso muy pálido y empezó a sudar más. ¿Es verdad eso de que corrió a 5 familias sin pagarles?, le pregunté. El hombre se quedó callado por un momento largo. Sí, es verdad.
Pero el rancho está pasando por problemas económicos, no tenía dinero para pagarles en ese momento. Don Esteban, si lo que dice esa mujer es cierto, usted tiene que arreglar esta situación. Tiene que buscar a esas familias y pagarles lo que les debe. Doctor, usted no puede creer en esas supersticiones. Somos gente educada. Pero antes de que pudiera responder, escuchamos un grito terrible que venía de los corrales. Corrimos hacia allá y encontramos que 3 vacas más habían muerto. Estaban tiesas, con los ojos muy abiertos, exactamente como había descrito la mujer. Los trabajadores que quedaban estaban muy asustados. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Tomás, se acercó a don Esteban. «Patrón, esto no es normal. Yo he trabajado con ganado toda mi vida y nunca había visto algo así. Los animales están muriendo de puro susto». «¿Susto de qué, Tomás?» «No lo sé, patrón. Pero anoche escuché llantos cerca del arroyo. Y esta madrugada vi una sombra caminando entre los árboles. Una sombra de mujer». Don Esteban y yo nos miramos. La historia de la mujer empezaba a tener más sentido. Decidí quedarme esa noche en el rancho para observar a los animales y tratar de entender mejor qué estaba pasando. Don Esteban me ofreció una habitación en la casa principal, pero yo preferí quedarme en mi camioneta cerca de los corrales. A medida que la noche se hacía más oscura, empecé a sentir una sensación muy extraña. Era como si alguien me estuviera observando todo el tiempo. Los perros del rancho empezaron a ladrar de forma desesperada, pero después se callaron de golpe, como si algo los hubiera asustado tanto que no pudieran hacer ruido. Cerca de las 12 de la noche escuché un sonido que me puso todos los pelos de punta. Era un llanto muy triste, como de una mujer que estuviera sufriendo mucho. Venía de la dirección del arroyo. Tomé mi linterna y decidí investigar. Sé que fue una decisión muy tonta, pero algo me empujaba a descubrir qué era lo que estaba causando ese sonido. Caminé lentamente hacia el sendero que llevaba al arroyo. La luna estaba muy brillante esa noche, pero las sombras de los árboles hacían que todo se viera muy tétrico. El llanto se hacía más fuerte a medida que me acercaba al agua. Cuando llegué cerca del arroyo, vi algo que nunca voy a poder olvidar en toda mi vida. Había una figura de mujer sentada en una roca grande junto al agua. Estaba de espaldas a mí, pero podía ver que tenía el cabello muy largo y usaba un vestido blanco que brillaba con la luz de la luna. La mujer estaba llorando y movía los brazos como si estuviera tratando de lavarse algo en el agua del arroyo. Me quedé paralizado, sin poder moverme ni hacer ruido. Parte de mí quería salir corriendo, pero otra parte necesitaba ver quién era esa mujer. De repente ella se dio vuelta y me miró directamente. No puedo describir con palabras lo que sentí en ese momento. La mujer tenía la cara completamente quemada. Su piel estaba negra y agrietada. Sus ojos eran solo huecos vacíos y su boca era una línea horrible sin labios. Pero lo peor de todo era que podía sentir su dolor, su tristeza y su enojo como si fueran míos. La figura se levantó lentamente de la roca y empezó a caminar hacia mí. Quise correr, pero mis piernas no me respondían. Ella se acercaba cada vez más, y podía escuchar un sonido como de cadenas arrastrándose por el suelo. Cuando estuvo muy cerca de mí, abrió la boca y salió una voz que parecía venir de muy lejos. «Dile al patrón que pague lo que debe. Dile que haga justicia o que se prepare para conocer mi verdadero poder». Después de decir eso, la figura desapareció como humo. Pero el frío que sentí en ese momento me duró toda la noche. Corrí de regreso a mi camioneta temblando de miedo. No pude dormir nada. Me quedé despierto hasta que salió el sol, pensando en lo que había visto y tratando de convencerme de que había sido solo una pesadilla. Pero por la mañana, cuando fui a revisar los corrales, encontré algo que me confirmó que todo había sido real. 5 vacas más habían muerto durante la noche, todas con la misma expresión de terror en los ojos. Don Esteban estaba desesperado. Ya había perdido casi la mitad de su ganado y no sabía qué hacer. «Doctor, esto va a arruinarme. Si sigo perdiendo animales así, tendré que vender el rancho». Le conté lo que había visto durante la noche. Al principio no me quiso creer, pero cuando vio mi cara de terror y lo nervioso que estaba, se dio cuenta de que estaba diciendo la verdad. «Don Esteban, usted tiene que buscar a esas familias que despidió y pagarles lo que les debe. Es la única forma de que esto pare».
Pero doctor, ¿cómo voy a encontrarlas? Ya pasó más de un mes desde que se fueron. Pregunte en el pueblo más cercano. Alguien debe saber dónde están. Don Esteban estuvo de acuerdo en hacer lo que le decía, pero dijo que le tomaría algunos días encontrar a las familias. Mientras tanto, yo tenía que regresar a mi pueblo porque tenía otros compromisos de trabajo. Me fui del rancho esa tarde, pero no pude quitarme de la cabeza todo lo que había vivido. Durante los siguientes días, don Esteban me llamaba constantemente para contarme que seguían muriendo animales y que las cosas extrañas en el rancho se estaban poniendo peores. Una semana después, don Esteban me llamó muy temprano en la mañana. Su voz sonaba desesperada y asustada. «Doctor Roberto, por favor venga al rancho. Encontré a las familias que despedí y les pagué todo lo que les debía, pero las cosas no han mejorado. Al contrario, están peor». «¿Qué está pasando ahora?» «Anoche desapareció uno de mis trabajadores. Tomás, el hombre mayor que estaba con nosotros cuando murieron las vacas. Su esposa dice que salió a revisar los corrales después de la cena y nunca regresó. Lo hemos buscado por todo el rancho y no aparece». «¿Ya avisaron a la policía?» «Sí, pero ellos dicen que tal vez se fue a buscar trabajo a otro lugar. Pero yo sé que algo malo le pasó. Su esposa encontró sus botas junto al arroyo, pero de él no hay ni rastro». Decidí regresar al rancho esa misma mañana. Algo me decía que tenía que estar allí, aunque ya no sabía si podía ayudar en algo. Cuando llegué, el ambiente se sentía aún más pesado que la primera vez. Los pocos trabajadores que quedaban se veían muy asustados y hablaban en voz baja entre ellos. Don Esteban había perdido peso y tenía una mirada de terror que me dio mucha pena. «Doctor, gracias por venir. No sé qué más hacer. Ya pagué a las familias, pero parece que esa mujer no está satisfecha». «¿Ha vuelto a ver a doña Remedios?» «Ese es otro problema. Ayer fui a buscarla a su cabaña para pedirle que hablara con el espíritu de Esperanza, pero la cabaña estaba vacía. Se fue sin decir nada, como si nunca hubiera estado aquí. Fuimos hacia la cabaña junto al arroyo. Efectivamente, estaba completamente vacía. No había señales de que alguien hubiera vivido allí recientemente. Las plantas extrañas que había visto colgadas del techo habían desaparecido. Los frascos con líquidos de colores ya no estaban. Y la mesa donde había velas y huesos de animales estaba completamente limpia. «Es como si todo hubiera sido un sueño», murmuré. «Pero no fue un sueño, doctor. Los animales muertos están ahí como prueba y Tomás sigue desaparecido». Caminamos hacia el arroyo para buscar más pistas sobre el trabajador desaparecido. El agua corría tranquila, pero había algo diferente en el ambiente. El aire se sentía más frío y había un olor extraño, como a flores marchitas. Mientras revisábamos la orilla del arroyo, encontramos algo que nos puso la piel chinita. En la tierra húmeda había huellas de pies descalzos que llevaban desde la orilla hacia los árboles más espesos. Pero lo extraño era que las huellas parecían estar quemadas en el suelo, como si hubieran sido hechas por alguien con los pies en llamas. «Don Esteban, ¿usted cree que esas huellas son de...?» «No quiero ni pensarlo, doctor, pero sí creo que son de ella». Seguimos las huellas quemadas por casi 100 metros hasta que llegamos a un claro en el bosque. Allí encontramos algo que nos hizo gritar de terror. Había un árbol muy grande y viejo en el centro del claro. Sus ramas estaban completamente negras, como si hubieran sido quemadas por un fuego muy intenso. Y colgando de una de las ramas más bajas, había la ropa de Tomás. Su camisa, sus pantalones y su sombrero, todos ordenados como si él estuviera allí, pero invisible. «¡Dios mío!», gritó don Esteban. «¿Qué le pasó a Tomás?». No había rastro del cuerpo del trabajador, solo su ropa colgando de forma muy extraña en el árbol quemado. De repente, escuchamos una risa que venía de algún lugar entre los árboles. Era una risa de mujer, pero sonaba como si estuviera mezclada con llanto. Era el sonido más aterrador que había escuchado en mi vida. «Vámonos de aquí», le dije a don Esteban, pero cuando me di vuelta para salir del claro vi que estábamos rodeados. Había figuras transparentes entre los árboles. Eran personas, hombres y mujeres de diferentes edades, todos con la ropa antigua como de hace muchos años. Todos tenían la piel quemada y los ojos vacíos, exactamente como la figura que había visto junto al arroyo.
Son todos los que han sufrido injusticias en este rancho, susurró don Esteban. Las figuras no se movían, solo nos miraban con esos ojos horribles. Pero en el centro de todas ellas apareció Esperanza, la mujer quemada que había visto antes. Esta vez pude verla más claramente. Era muy joven, como había dicho doña Remedios, pero su cara estaba completamente destruida por el fuego. Llevaba un vestido blanco que estaba manchado de tierra y sangre, y tenía cadenas alrededor de las muñecas y los tobillos. «Ustedes vinieron a buscar a Tomás», dijo con esa voz que parecía venir de muy lejos. «¿Dónde está?», logré preguntar aunque estaba temblando de miedo. «Está conmigo ahora. ¿Cómo van a estar todos los que permiten que haya injusticia en esta tierra?» «Pero yo ya les pagué a las familias», gritó don Esteban. «Hice lo que me pidieron». «Muy tarde», respondió Esperanza. «Demasiado tarde. La niña enferma ya murió porque no tuvo las medicinas que necesitaba. Su familia no pudo comprarlas porque tú no les pagaste a tiempo». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. La situación era mucho peor de lo que había imaginado. Durante más de 100 años he estado esperando que alguien pague por todas las injusticias que se han cometido en este lugar. No solo por lo que me hicieron a mí, sino por todos los que han sido lastimados aquí. Don Esteban se puso de rodillas y empezó a llorar. «Por favor, perdóneme. No sabía que la niña estaba tan enferma. Si hubiera sabido...» «Los ignorantes también son culpables», dijo Esperanza. «Los que no quieren ver el sufrimiento de otros también son culpables». La figura de Esperanza empezó a acercarse a nosotros. Las cadenas que llevaba hacían un sonido terrible al arrastrarse por el suelo. «Este rancho va a ser mi hogar para siempre. Aquí voy a reunir a todos los que han causado dolor a otros. Aquí van a pagar por sus errores». «¿Y qué va a pasar conmigo?», pregunté, aunque ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. «Tú viniste aquí por casualidad, doctor. Pero ahora que sabes la verdad no puedes irte. Porque si te vas a contar esta historia y van a venir más personas a molestarme». Las otras figuras empezaron a moverse, acercándose lentamente hacia nosotros. Podía ver en sus caras el sufrimiento que habían vivido, la injusticia que habían sufrido, y ahora el odio que sentían hacia todos los vivos. «Esperanza, por favor», supliqué. «Yo nunca he lastimado a nadie. Solo soy un veterinario que trata de ayudar a los animales». «Los animales también sintieron mi dolor», respondió ella. «Ellos murieron porque pudieron sentir mi sufrimiento. Fueron mis mensajeros para que ustedes supieran que había regresado». Don Esteban seguía llorando en el suelo. «Si nos deja ir, prometo que voy a cerrar el rancho. Nunca más va a haber patrones ni trabajadores aquí. Va a quedar abandonado para que usted tenga paz». Esperanza se rió con esa risa terrible que mezclaba llanto. «Ya es muy tarde para promesas. Ustedes van a quedarse aquí conmigo. Van a conocer lo que se siente sufrir para siempre». En ese momento las figuras que nos rodeaban empezaron a extender las manos hacia nosotros. Sus dedos eran como garras negras y quemadas. Podía sentir un frío terrible que venía de ellas. Cerré los ojos y traté de pensar en mi familia, en mi pueblo, en todas las cosas buenas de mi vida. Pero el frío se hacía cada vez más intenso. De repente, escuché la voz de don Esteban gritando, pero el sonido se hacía cada vez más lejano, como si se estuviera alejando de mí muy rápidamente. Abrí los ojos y me di cuenta de que ya no estaba en el claro del bosque. Estaba en un lugar muy oscuro, como una cueva, pero podía escuchar el sonido del arroyo muy cerca. Don Esteban estaba a mi lado, pero se veía diferente. Su piel tenía un color grisáceo, y sus ojos estaban completamente apagados, como si ya no tuviera vida en ellos. «¿Dónde estamos?», le pregunté. «Creo que estamos muertos, doctor», me respondió con una voz que ya no sonaba como la suya. «O tal vez algo peor que muertos». Miré hacia abajo y vi que mi propia piel también tenía ese color grisáceo. No sentía hambre ni sed, no sentía cansancio, pero tampoco sentía la calidez de estar vivo. Entonces apareció Esperanza frente a nosotros. «Bienvenidos a su nuevo hogar», dijo. «Aquí van a estar para siempre, recordando todas las injusticias que han visto y que no trataron de detener». «¿Y Tomás? ¿Dónde está él?» «Tomás está en el mismo lugar donde están todos los que he traído aquí, en un sitio donde pueden pensar para siempre en el dolor que causaron o que permitieron.
Me di cuenta de que habíamos sido condenados a algo peor que la muerte. Estábamos atrapados en un lugar entre la vida y la muerte, conscientes pero sin esperanza de escapar jamás. Durante el día ustedes van a trabajar para mí, continuó Esperanza. Van a cuidar este rancho y se van a asegurar de que nunca más haya injusticias aquí. Y durante la noche, van a recordar todos los momentos en que pudieron ayudar a alguien y no lo hicieron. ¿Para siempre?, preguntó don Esteban. Para siempre, confirmó Esperanza, porque la justicia no tiene fin, y el sufrimiento de los inocentes no se olvida. Desde ese día, hemos estado aquí, en el rancho San Miguel, cumpliendo con nuestro castigo eterno. Durante el día trabajamos como esclavos para Esperanza, cuidando un rancho que ya no tiene animales vivos, solo las sombras de todas las vacas que murieron por su maldición. Durante la noche, somos torturados por los recuerdos de todas las veces que vimos a alguien sufrir y no hicimos nada para ayudar. Todos esos pequeños momentos en que pudimos ser mejores personas, pero elegimos mirar hacia otro lado. Han pasado meses desde que llegamos aquí, aunque el tiempo ya no significa nada para nosotros. Hemos visto llegar a otros visitantes al rancho, personas que vienen a investigar las historias extrañas que han empezado a contar en los pueblos cercanos. Algunos logran escapar cuando ven las primeras señales de que algo está mal, pero otros, como nosotros, se quedan demasiado tiempo y terminan siendo parte de la colección de almas condenadas de Esperanza. El rancho sigue abandonado oficialmente. La familia de don Esteban cree que él se fue a buscar fortuna a otro estado. Mi familia piensa que tuve un accidente en algún camino de la sierra y que mi cuerpo nunca fue encontrado. Pero la verdad es que seguimos aquí, atrapados para siempre en este lugar maldito, pagando por los errores que cometimos en vida y por todas las injusticias que permitimos que pasaran frente a nosotros. Esperanza nos ha dicho que el único modo de que terminara nuestro sufrimiento sería que alguien viniera al rancho y arreglara todas las injusticias que se han cometido aquí a lo largo de los años. Pero eso es imposible, porque las injusticias son demasiadas, y muchas de las personas que sufrieron ya han muerto. Así que seguimos aquí, condenados a trabajar para siempre para una mujer que fue víctima de la crueldad humana, y que ahora se ha convertido en algo mucho más terrible que sus propios verdugos. A veces, durante las noches más oscuras, cuando el viento sopla fuerte entre los árboles del rancho, podemos escuchar los llantos de todos los que han sufrido injusticias en este lugar. Es un coro de dolor que nunca termina, que nos recuerda constantemente por qué estamos aquí. Y cuando pasan los viajeros por el camino que lleva al rancho, a veces pueden vernos trabajando en los corrales vacíos o caminando entre los árboles. Pero cuando se acercan para preguntar quiénes somos, desaparecemos como humo, porque ya no pertenecemos al mundo de los vivos. Esta es mi historia, mi testimonio de lo que pasa cuando la injusticia se permite crecer hasta convertirse en algo monstruoso. Es mi advertencia para todos los que algún día puedan leer estas palabras. Si alguna vez ven sufrir a alguien y pueden ayudar, háganlo. Si ven una injusticia y pueden detenerla, no miren hacia otro lado. Porque en algún lugar, tal vez en un rancho abandonado en las montañas de Durango, hay almas condenadas que pagaron el precio más alto por no hacer lo correcto cuando tuvieron la oportunidad. Y si algún día pasan cerca del rancho San Miguel, no se detengan. No importa qué tan curiosos se sientan por las historias que hayan escuchado. Sigan su camino y no miren hacia atrás, porque Esperanza sigue aquí esperando, siempre esperando. A veces pienso que hay lugares en este mundo que no deberían existir, lugares que parecen absorber toda la luz, toda la esperanza, toda la vida que los rodea. Durante años creí que estas eran solo supersticiones de gente ignorante, historias inventadas para asustar a los niños. Pero después de lo que viví, después de lo que me pasó en esa casa, ya no puedo dormir tranquilo. Ya no puedo cerrar los ojos sin ver esas sombras moviéndose por los pasillos. Mi nombre es Roberto Alejandro Hernández Morales. Tengo 42 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Trabajo como contador público desde hace casi 20 años y siempre he sido una persona práctica,
de mente fría, que no cree en fantasmas ni en cosas del otro mundo. O al menos eso pensaba antes de mudarme a esa maldita casa de la calle Morelos. Todo comenzó en marzo del año pasado, cuando mi esposa Elena y yo decidimos que era hora de cambiar de casa. Llevábamos 5 años viviendo en un departamento pequeño en el centro de la ciudad, y con el nacimiento de nuestra hija Sofía, necesitábamos más espacio. Elena había visto un anuncio en el periódico sobre una casa en renta en una zona tranquila, cerca de las escuelas, con un precio increíblemente bajo para el tamaño y la ubicación. La primera vez que vi la casa, debo admitir que me pareció perfecta. Era una construcción de 2 pisos, con un jardín al frente y otro atrás, 3 recámaras, 2 baños, cocina amplia y una sala muy espaciosa. La pintura estaba un poco descuidada y algunas ventanas tenían los vidrios rotos, pero nada que no se pudiera arreglar con un poco de trabajo y dinero. El señor que nos enseñó la casa se llamaba Don Aurelio Vázquez. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con el cabello completamente blanco y unas manos que temblaban constantemente. Mientras caminábamos por las habitaciones, noté que parecía nervioso, como si quisiera terminar la visita lo más rápido posible. Cuando Elena le preguntó por qué el precio era tan bajo, él solo murmuró algo sobre que había estado vacía mucho tiempo y que necesitaba nuevos inquilinos. Lo que más me llamó la atención fue la temperatura. A pesar de que era marzo y hacía calor afuera, dentro de la casa hacía un frío que me llegaba hasta los huesos. Don Aurelio nos explicó que la casa tenía problemas con la calefacción, pero que se podía arreglar fácilmente. Elena estaba emocionada con los espacios y yo veía que era una oportunidad que no podíamos dejar pasar, así que decidimos rentarla. Los primeros días después de mudarnos fueron normales. Pasamos tiempo desempacando las cajas, acomodando los muebles y tratando de hacer que la casa se sintiera como un hogar. Sofía, que entonces tenía apenas 2 años, parecía contenta corriendo por los pasillos y jugando en el jardín trasero. Elena estaba feliz decorando las habitaciones y yo me concentraba en arreglar las pequeñas reparaciones que necesitaba la casa. Pero después de la primera semana, comenzaron a pasar cosas extrañas. La primera señal de que algo no estaba bien fue el ruido. Durante las noches, cuando toda la familia estaba durmiendo, escuchaba pasos en el piso de arriba. Al principio pensé que era Elena levantándose para revisar a Sofía, pero cuando le preguntaba en la mañana, ella me decía que había dormido toda la noche sin moverse. Los pasos no eran constantes, sino irregulares, como si alguien caminara arrastrando los pies, deteniéndose cada pocos segundos. Una noche decidí subir a investigar. Tomé una linterna y subí las escaleras despacio, tratando de no hacer ruido. El pasillo del segundo piso estaba completamente oscuro y silencioso. Revisé cada habitación, pero no encontré nada fuera de lo normal. Sin embargo, cuando estaba bajando las escaleras escuché claramente cómo una puerta se cerraba arriba. Regresé corriendo, pero todas las puertas estaban exactamente como las había dejado. Elena empezó a notar cosas también. Me contó que mientras cocinaba en las tardes, sentía como si alguien la estuviera observando desde el pasillo que conectaba la cocina con la sala. Varias veces volteó esperando encontrar a Sofía o a mí, pero no había nadie ahí. También comenzó a quejarse de que siempre tenía frío, sin importar cuánta ropa se pusiera o qué tan alto pusiera la calefacción. Sofía fue la primera en hablar de la señora. Una tarde, mientras jugaba con sus muñecas en la sala, se acercó a Elena y le dijo que la señora de arriba no la dejaba dormir porque lloraba mucho durante la noche. Elena y yo nos miramos extrañados, porque en la casa solo vivíamos nosotros 3. Cuando le preguntamos a Sofía sobre la señora, ella solo señaló hacia las escaleras y dijo que vivía en el cuarto del fondo. El cuarto del fondo era una habitación pequeña que habíamos decidido usar como bodega. Cuando subí a revisarla esa noche, encontré que la temperatura ahí era aún más fría que en el resto de la casa. Las paredes estaban húmedas, como si hubiera una gotera, pero no llovía desde hacía días. En una esquina había una mancha oscura en el piso que no había notado antes, y que por más que la limpiaba, siempre volvía a aparecer.
Los días siguientes, los eventos se volvieron más frecuentes y más intensos. Los pasos en el segundo piso ya no se limitaban a las noches, sino que comenzaron a escucharse también durante el día. Elena empezó a encontrar puertas abiertas que ella había cerrado y luces encendidas en habitaciones donde nadie había estado. Una mañana, mientras desayunábamos, Sofía dejó de comer y se quedó viendo fijamente hacia las escaleras. Elena le preguntó qué pasaba, y la niña respondió que la señora estaba parada ahí, que la estaba viendo. Nosotros no veíamos nada, pero Sofía insistía en que ahí había una mujer con un vestido blanco que se veía muy triste. Esa misma tarde decidí hablar con los vecinos para preguntarles sobre la historia de la casa. La señora que vivía al lado, doña Carmen, era una mujer de unos 60 años que había vivido en esa calle toda su vida. Cuando le mencioné la casa donde estábamos viviendo, su expresión cambió completamente. Me contó que la casa había estado vacía durante casi 10 años y que antes de nosotros, ninguna familia había logrado vivir ahí más de unos pocos meses. Todas se mudaban de repente, sin dar explicaciones, dejando sus cosas y pagando multas por romper el contrato de renta. Doña Carmen me platicó que hace muchos años, en esa casa había vivido una familia, los padres y una niña pequeña. Un día, la niña se enfermó gravemente, y a pesar de todos los esfuerzos de los doctores, no pudieron salvarla. La madre nunca se recuperó de la pérdida. Se pasaba los días encerrada en la habitación de la niña, llorando y hablando sola. Los vecinos decían que había perdido la razón por el dolor. Un día, los vecinos notaron que hacía varios días que no veían a nadie salir de la casa. Cuando la policía entró, encontraron a la madre en la habitación del fondo del segundo piso. Al parecer había estado ahí durante días, sin comer ni beber agua, hasta que su cuerpo no pudo más. Desde entonces la casa había quedado marcada por esa tragedia. Cuando regresé a casa esa tarde y le conté a Elena lo que había averiguado, ella se puso muy pálida. Me dijo que durante los últimos días había estado escuchando el llanto de una mujer por las noches, pero que había pensado que venía de alguna casa vecina. También me confesó que varias veces había sentido como si alguien tocara su hombro cuando estaba sola, pero al voltearse no encontraba a nadie. Esa noche decidimos que sería la última que pasaríamos en esa casa, pero las cosas iban a empeorar mucho antes de que pudiéramos irnos. Mientras Elena preparaba las maletas, yo subí al segundo piso para recoger algunas cosas del cuarto del fondo. Cuando abrí la puerta, el frío me golpeó como si hubiera abierto la puerta de un refrigerador. La mancha oscura del piso había crecido, ahora cubría casi la mitad de la habitación, pero lo que me hizo retroceder fue el olor. Un olor dulce y enfermizo, como flores marchitas mezcladas con algo que no podía identificar. Me acerqué para examinar la mancha más de cerca, y juro que por un momento pareció moverse, como si fuera líquida. Cuando me agaché para tocarla, sentí una mano helada que se posó en mi hombro. Me volteé rápidamente, pero no había nadie detrás de mí. Sin embargo, pude escuchar claramente una voz de mujer que susurraba mi nombre. Bajé corriendo las escaleras y le dije a Elena que nos íbamos esa misma noche, sin importar la hora. Ella estuvo de acuerdo, porque durante el tiempo que yo había estado arriba, Sofía no había parado de llorar, diciendo que la señora estaba enojada porque nos queríamos ir, mientras cargábamos el coche con nuestras cosas más importantes. Noté que todas las luces de la casa se habían encendido solas. Elena también lo vio, y ambos supimos que teníamos que salir de ahí inmediatamente. Pero cuando traté de cargar a Sofía para subirla al coche, ella comenzó a gritar y a señalar hacia la ventana del cuarto del fondo. Ahí, claramente visible contra la luz, estaba la silueta de una mujer. No podía ver su cara, pero su postura era de alguien que estaba observando, esperando. Elena también la vio, y ambos nos quedamos paralizados por unos segundos que parecieron eternos. Luego, la figura desapareció, y todas las luces de la casa se apagaron al mismo tiempo. Subimos al coche y nos fuimos, pero la historia no terminó ahí. Durante las siguientes semanas,
Nos quedamos en casa de los padres de Elena mientras buscábamos un nuevo lugar para vivir. Don Aurelio no quiso regresarnos el depósito, diciendo que habíamos dañado la propiedad al irnos antes de tiempo. Pero eso era lo que menos me importaba. Solo quería alejarme de esa casa y olvidar todo lo que había pasado. Sin embargo, los eventos extraños continuaron, incluso después de habernos mudado. Sofía siguió hablando de la señora durante varios días. Decía que la señora había venido con nosotros, que estaba triste porque ya no tenía su casa. Elena encontró varios de los juguetes de Sofía rotos sin explicación, y la niña insistía en que había sido la señora, porque estaba enojada. Una noche, mientras todos dormíamos en casa de mis suegros, me desperté porque sentí que alguien me estaba viendo. Abrí los ojos, y ahí, al pie de la cama, estaba la misma silueta que habíamos visto en la ventana de la casa. Esta vez pude verla más claramente. Era una mujer delgada, con el cabello largo y suelto, vestida con lo que parecía ser un camisón blanco. Su cara estaba pálida, y sus ojos eran dos huecos oscuros que parecían no tener fondo. Traté de despertar a Elena, pero no pude mover ni un músculo. Era como si mi cuerpo estuviera paralizado. La figura se acercó lentamente a la cama, y pude sentir que la temperatura de la habitación bajaba con cada paso que daba. Cuando estuvo junto a mí, se inclinó y pude escuchar su voz, clara como si me estuviera hablando al oído. «No puedes huir de mí», me dijo. «Ahora formas parte de mi historia». Después de eso logré moverme y la figura desapareció. Elena despertó cuando comencé a temblar, pero cuando le conté lo que había pasado, me dijo que probablemente había sido una pesadilla muy real. Yo sabía que no era así, pero no insistí. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Durante el día trataba de mantenerme ocupado con el trabajo y la búsqueda de una nueva casa, pero por las noches no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esa mujer parada junto a mi cama. Elena también comenzó a tener pesadillas, aunque no me contaba los detalles. Sofía empezó a comportarse de manera extraña. Se la pasaba hablando sola en su cuarto, como si estuviera teniendo conversaciones con alguien que nosotros no podíamos ver. Cuando le preguntábamos con quién hablaba, siempre respondía lo mismo: con la señora. Ella me cuenta historias tristes. Una tarde, mientras Elena y yo estábamos en la sala revisando anuncios de casas en renta, escuchamos a Sofía gritar desde su cuarto. Corrimos hacia allá, y la encontramos parada en una esquina, temblando y señalando hacia la ventana. Nos dijo que la señora estaba afuera, que nos había seguido hasta ahí. Miré por la ventana, pero no vi nada. Sin embargo, cuando volteé hacia Sofía, noté que había marcas en sus brazos, como si alguien la hubiera tomado con mucha fuerza. Cuando le preguntamos cómo se había hecho esas marcas, solo dijo que la señora la había jalado porque quería que fuera con ella. Esa misma noche llevamos a Sofía al doctor. Las marcas en sus brazos eran reales, pero el doctor no pudo explicar cómo se las había hecho. Nos sugirió que tal vez la niña se había lastimado jugando, y que las historias sobre la señora eran su manera de lidiar con el estrés de la mudanza. Pero yo sabía que había algo más. Durante la consulta, mientras el doctor examinaba a Sofía, la temperatura del consultorio bajó notablemente. El doctor lo atribuyó a problemas con el aire acondicionado, pero yo había sentido ese mismo frío antes. Cuando regresamos a casa de mis suegros esa noche, encontramos que todas las fotografías familiares que estaban en la sala habían sido volteadas. Mi suegra nos dijo que ella no había tocado nada, y mis suegros habían estado en su cuarto toda la tarde viendo televisión. Esa fue la noche en que decidí que tenía que hacer algo. No podía permitir que esa cosa, lo que fuera, siguiera atormentando a mi familia. Busqué en internet información sobre limpias espirituales y encontré a una señora que se dedicaba a eso. Se llamaba Doña Esperanza y vivía en las afueras de la ciudad, y no de cientos. Al día siguiente fui a visitarla. Era una mujer mayor, de unos 80 años, con el cabello completamente blanco y una mirada muy penetrante. Cuando le conté lo que nos estaba pasando, no pareció sorprendida. Me dijo que había casos como el nuestro, donde los espíritus se apegan a las personas que han vivido en lugares donde ellos solían estar.
Doña Esperanza me explicó que algunas almas no pueden descansar en paz, especialmente cuando han sufrido mucho dolor en vida. Se quedan atrapadas en este mundo, buscando algo que nunca van a encontrar. Y cuando alguien entra en su territorio, tratarán de aferrarse a esa persona para no quedarse solas. Me dijo que la única manera de librarnos de esa presencia era haciendo un ritual de limpieza, pero que tenía que ser en la casa donde todo había comenzado. Tenía que regresar a la casa de la calle Morelos. La idea de volver a esa casa me aterrorizaba, pero sabía que no tenía otra opción. Mi familia estaba sufriendo, y cada día que pasaba, las cosas empeoraban. Doña Esperanza me dio instrucciones específicas sobre lo que tenía que hacer y los materiales que necesitaba llevar. Esa noche, después de que Elena y Sofía se durmieron, salí de la casa sin hacer ruido y conduje hacia la calle Morelos. Eran casi las 2 de la madrugada cuando llegué. La casa estaba completamente oscura, pero había algo diferente en ella. Parecía más siniestra, más amenazante que antes. Estacioné el coche frente a la casa y me quedé ahí durante varios minutos, tratando de reunir el valor para bajar. Sabía que una vez que entrara a esa casa, tal vez ya no podría salir. Pero también sabía que si no hacía algo, mi familia nunca estaría segura. Finalmente, tomé la bolsa con los materiales que Doña Esperanza me había dado y caminé hacia la puerta principal. La cerradura estaba rota, tal como la habíamos dejado cuando nos fuimos con prisa. La puerta se abrió con un chirrido que me puso la piel de gallina. El interior de la casa estaba sumido en una oscuridad completa. Encendí la linterna que había llevado, y el haz de luz reveló que todo estaba exactamente como lo habíamos dejado. Los muebles seguían ahí, cubiertos ahora de una capa de polvo. Pero había algo más. El aire se sentía pesado, como si estuviera cargado de electricidad antes de una tormenta. Siguiendo las instrucciones de Doña Esperanza, encendí las velas blancas que había traído y las coloqué en las esquinas de la sala. El olor a cera se mezcló con ese aroma dulce y enfermizo que ya conocía bien. Mientras encendía la última vela, escuché claramente los pasos en el segundo piso. Esta vez no eran lentos ni vacilantes. Eran firmes, decididos, como si alguien caminara con propósito. Saqué la botella de agua bendita y comencé a rociarla por toda la planta baja, pronunciando las palabras que Doña Esperanza me había enseñado. No soy una persona religiosa, pero en ese momento recé con más fervor del que había tenido en toda mi vida. Cada gota de agua que caía al piso parecía hacer un sonido extraño, como si estuviera cayendo sobre metal caliente. Los pasos de arriba se detuvieron abruptamente. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Era un silencio pesado, expectante, como si algo estuviera esperando el momento perfecto para atacar. La temperatura de la casa comenzó a bajar rápidamente. Podía ver mi propio aliento en el aire, y las llamas de las velas comenzaron a parpadear. Sabía que tenía que subir al segundo piso. Esa era la parte más importante del ritual según Doña Esperanza. Tenía que ir al cuarto del fondo, al lugar donde había ocurrido la tragedia, y realizar ahí la limpieza final. Pero cada fibra de mi ser me gritaba que no subiera esas escaleras. Comencé a subir despacio, paso por paso, con la linterna en una mano y la botella de agua bendita en la otra. Cada escalón crujía bajo mis pies, y el sonido se amplificaba en el silencio de la casa. Cuando llegué al pasillo del segundo piso, todas las puertas estaban cerradas excepto una. La puerta del cuarto del fondo estaba completamente abierta, y de ahí salía una luz tenue, azulada, que no venía de ninguna fuente visible. Me acerqué lentamente a la habitación. El frío era tan intenso que me dolían los huesos. Cuando llegué a la puerta y miré hacia adentro, lo que vi me dejó paralizado de terror. La mancha oscura del piso había desaparecido, pero en su lugar había una mujer arrodillada con la espalda hacia mí. Tenía el cabello largo y negro, completamente suelto, y vestía un camisón blanco que parecía brillar con luz propia. Estaba inmóvil, como una estatua, pero podía escuchar que estaba llorando. Un llanto suave pero constante que me atravesaba como agujas. Por un momento pensé en dar media vuelta y salir corriendo de la casa,
Pero entonces recordé las marcas en los brazos de Sofía. Recordé las pesadillas de Elena. Recordé todo el sufrimiento que esta presencia había traído a mi familia. Reuní todo el valor que pude y entré a la habitación. Cuando mis pasos sonaron en el piso de madera, la mujer dejó de llorar. Lentamente, muy lentamente, comenzó a voltearse hacia mí. No quería ver su cara, pero no podía apartar la mirada. Era el rostro de alguien que había sufrido más de lo que cualquier ser humano debería sufrir. Sus ojos eran pozos oscuros llenos de una tristeza infinita, y su piel tenía un color grisáceo, como si hubiera estado enferma durante mucho tiempo. «Tú viniste a mi casa», me dijo con una voz que parecía venir de muy lejos. «Tocaste mis cosas, perturbaste mi dolor». Traté de hablar, pero las palabras no salían de mi garganta. Ella se puso de pie lentamente, y pude ver que era muy delgada, casi como un esqueleto cubierto de piel. Sus movimientos eran extraños, como si no recordara bien cómo caminar. «Mi niña se fue», continuó acercándose a mí. «Se fue y me dejó sola, pero ahora tú tienes una niña. Ella puede quedarse conmigo, puede reemplazar a la que perdí». En ese momento entendí todo. Esta mujer no solo quería asustarnos o atormentarnos, quería llevarse a Sofía. Quería reemplazar a su hija perdida con la mía. El terror que sentí en ese momento me dio la fuerza que necesitaba para actuar. Levanté la botella de agua bendita y comencé a rociarla hacia ella, gritando las oraciones que doña Esperanza me había enseñado. La mujer retrocedió como si el agua la quemara, y su expresión cambió de tristeza a rabia. Sus ojos se volvieron completamente negros, y su boca se abrió en un grito que no era humano. «No puedes alejarme de ella», gritó. «Es mía, mi niña». La habitación comenzó a temblar. Los vidrios de las ventanas se rompieron y pedazos de yeso comenzaron a caer del techo. Pero yo seguí rociando el agua bendita y repitiendo las oraciones, aunque mi voz temblaba de miedo. La mujer se acercó a mí de nuevo, pero esta vez su forma comenzó a cambiar. Se volvió más alta, más delgada, y sus manos se alargaron como garras. Podía sentir su aliento frío en mi cara, y el olor a flores muertas era tan fuerte que me daban ganas de vomitar. «Si no puedo tener a tu hija», me susurró al oído, «entonces tú te quedarás conmigo para siempre». En ese momento sentí como si algo me jalara hacia atrás, como si manos invisibles me agarraran de la ropa. La botella de agua bendita se me cayó de las manos y se rompió en el piso. La mujer sonrió, y esa sonrisa era lo más aterrador que había visto en mi vida. Pero entonces recordé las últimas instrucciones de doña Esperanza. Si todo lo demás fallaba, tenía que usar el amuleto que me había dado. Era una pequeña cruz de plata que había pertenecido a su abuela. Me la saqué del bolsillo y la sostuve frente a la mujer. La reacción fue inmediata. La mujer gritó como si la hubieran herido físicamente y retrocedió hasta la esquina de la habitación. Su forma comenzó a volverse menos sólida, más transparente. «Esto no ha terminado», me dijo con una voz que ahora sonaba como un eco lejano. «Mientras vivas, siempre estaré contigo, en tus sueños, en tus momentos de silencio, en la oscuridad de la noche. Y un día, cuando menos lo esperes, vendrá por ti». Con esas palabras, la mujer desapareció. La habitación quedó en silencio completo, y la temperatura comenzó a subir lentamente. Pero yo sabía que lo que había dicho era cierto. Podía sentirlo en mis huesos, en mi alma. Esta no era una victoria, era solo una tregua temporal. Salí de la casa corriendo, sin voltear atrás ni una sola vez. Cuando llegué al coche, mis manos temblaban tanto que tardé varios minutos en poder encender el motor. Durante todo el camino de regreso, sentí como si alguien estuviera sentado en el asiento trasero, observándome a través del espejo retrovisor. Cuando llegué a casa de mis suegros, Elena estaba despierta, esperándome en la sala. Me dijo que había tenido una pesadilla terrible, que soñó que yo estaba en peligro. Sofía también había despertado llorando, diciendo que la señora estaba enojada conmigo. Les dije que todo había salido bien, que el problema estaba resuelto. Pero era mentira, porque esa misma noche, cuando finalmente me quedé dormido, la vi parada al pie de mi cama,
sonriéndome con esa sonrisa terrible, recordándome que su promesa seguía en pie. Los días que siguieron fueron una pesadilla constante. Durante el día trataba de actuar normal, de ser el esposo y padre que mi familia necesitaba. Pero por las noches, ella siempre estaba ahí. A veces la veía parada en las esquinas de las habitaciones, a veces sentada en una silla, observándome dormir. Otras noches simplemente sentía su presencia, ese frío penetrante que me helaba hasta los huesos. Elena notó que algo estaba mal conmigo. Me veía ojeroso, nervioso, constantemente mirando por encima del hombro. Cuando me preguntaba qué me pasaba, yo le decía que era estrés del trabajo, que pronto estaría mejor. Pero cada día me sentía más débil, más agotado, como si algo estuviera chupando lentamente mi energía vital. Sofía dejó de hablar de la señora, y por un momento pensé que tal vez sí había funcionado el ritual. Pero después me di cuenta de que era porque ahora la señora solo venía por mí. Ya no necesitaba usar a mi hija para llegar hasta mí. Ahora tenía acceso directo. Una semana después de mi visita a la casa, comenzaron los susurros. Durante el día, cuando estaba trabajando en la oficina, escuchaba mi nombre pronunciado con esa voz que ya conocía tan bien. Mis compañeros de trabajo no escuchaban nada, pero yo sabía que ella estaba ahí siguiéndome a donde fuera. Los susurros se volvieron más frecuentes y más claros. Me hablaba de su hija, de lo mucho que la extrañaba, de lo sola que se sentía. Me contaba historias de cuando su niña estaba viva, de los juegos que jugaban juntas, de las canciones que le cantaba antes de dormir. Y siempre terminaba con la misma pregunta: ¿por qué no puedo tener a tu hija? Solo sería por un tiempo. Traté de buscar ayuda. Regresé con doña Esperanza, pero cuando le conté lo que estaba pasando, su expresión se volvió muy seria. Me dijo que había casos donde las limpiezas no funcionaban completamente, especialmente cuando el espíritu tenía un vínculo muy fuerte con el dolor y la pérdida. Algunas almas están tan dañadas por el sufrimiento que ya no pueden encontrar paz, me explicó. Se alimentan del dolor de otros, y una vez que prueban esa energía, no pueden dejarla ir. Usted hizo lo correcto al alejarla de su familia, pero ahora ella lo ve a usted como su única conexión con el mundo de los vivos. Me dio más amuletos y me enseñó oraciones más poderosas, pero también me advirtió que tal vez no serían suficientes. Hay espíritus que simplemente no pueden ser enviados al descanso, me dijo. Y cuando eso pasa, se convierten en una presencia permanente en la vida de la persona que los atrajo. Las palabras de doña Esperanza me llenaron de una desesperación profunda. ¿Significaba eso que estaría condenado a vivir con esta presencia para siempre? ¿Que nunca más podría tener paz? Durante las siguientes semanas mi vida se convirtió en un infierno. No podía dormir más de 1 o 2 horas seguidas. Cada vez que cerraba los ojos, ella estaba ahí, más real y más amenazante cada noche. Comencé a perder peso, mi rendimiento en el trabajo se vio afectado, y Elena empezó a preocuparse seriamente por mi salud. Una noche, mientras Elena y Sofía dormían, me levanté para ir al baño. Cuando encendí la luz, ella estaba ahí, parada frente al espejo. Esta vez se veía diferente. Su forma era más sólida, más real. Parecía menos como un fantasma y más como una persona de carne y hueso. «Te estás debilitando», me dijo, y su voz sonaba clara, como si estuviera realmente ahí en la habitación conmigo. «Cada día que pasa te vuelves menos fuerte, y yo me vuelvo más fuerte. Pronto podré tocarte, podré tomarte». Me mostró sus manos, y pude ver que ahora tenían una apariencia más sólida. Ya no eran transparentes como antes. «Cuando sea lo suficientemente fuerte», continuó, «podré tocarte, y entonces podrás venir conmigo. Podrás quedarte en mi casa para siempre». Intenté usar uno de los amuletos que doña Esperanza me había dado, pero ella solo se rió. «Esas cosas ya no funcionan conmigo», me dijo. «He probado tu energía, tu miedo, tu desesperación. Me he alimentado de ti durante semanas. Ahora soy más fuerte que cualquier oración o amuleto». Esa noche no pude dormir nada. Me quedé despierto en la sala, con todas las luces encendidas,
tratando de pensar en alguna solución. Pero en el fondo sabía que no había salida. Había hecho un trato sin saberlo. Había cambiado la seguridad de mi familia por mi propia condenación. Los días siguientes fueron los peores de mi vida. Ella comenzó a aparecer durante el día también, no solo por las noches. La veía reflejada en las ventanas de los edificios cuando caminaba por la calle. La escuchaba susurrar mi nombre cuando estaba en reuniones de trabajo. Sentía sus manos frías tocando mi cuello cuando estaba comiendo. Elena me suplicó que fuera al doctor, que buscara ayuda psicológica. Pensaba que estaba teniendo un colapso nervioso, y tal vez tenía razón, pero yo sabía que no era solo eso. Sabía que ella era real, y que cada día se volvía más fuerte. Una semana después ella logró tocarme por primera vez. Estaba lavándome los dientes antes de ir a dormir cuando sentí sus brazos rodeándome desde atrás. Su abrazo era frío como el hielo, pero firme, real. «Ya casi es hora», me susurró al oído. «Muy pronto podrás descansar». Desde esa noche, las cosas empeoraron rápidamente. Comencé a encontrar marcas en mi cuerpo, arañazos y moretones que aparecían sin explicación. Elena se alarmó tanto que insistió en llevarme al hospital, pero los doctores no pudieron encontrar nada malo conmigo, al menos nada físico. La última vez que vi a mi familia fue hace 3 días. Elena había decidido llevar a Sofía a casa de su hermana, en otra ciudad, porque no soportaba verme en el estado en que estaba. Me dijo que cuando me sintiera mejor, que cuando estuviera listo para buscar ayuda real, podía ir a buscarlas. Pero yo sabía que eso nunca iba a pasar. Ahora estoy solo en la casa de mis suegros esperando. Ella viene todas las noches, cada vez más real, cada vez más fuerte. Anoche pudo sostener mi mano durante varios minutos. Esta mañana, cuando me desperté, había marcas de sus dedos en mi muñeca. Sé que esta noche será la última. Puedo sentirlo. Ella me ha estado preparando, debilitándome lentamente, alimentándose de mi energía vital hasta que esté lo suficientemente débil como para llevarme con ella. Estoy escribiendo esto como un último intento de advertir a otros. Si alguna vez se encuentran con una casa que está demasiado barata, que ha estado vacía mucho tiempo sin razón aparente, aléjense. No importa cuán perfecta parezca, no importa cuánto dinero puedan ahorrar. Algunos lugares están marcados por tragedias tan profundas que nunca pueden ser limpiados completamente. Y si por alguna razón no hacen caso a mi advertencia, si deciden mudarse a un lugar así y comienzan a pasar cosas extrañas, váyanse inmediatamente. No traten de ser valientes, no traten de arreglar la situación. Solo váyanse y no miren atrás. Porque algunas presencias no quieren solo asustarlos o molestarlos. Algunas quieren mucho más que eso. Y una vez que las han despertado, una vez que han probado lo que ustedes pueden ofrecerles, nunca los dejarán ir. Ya está oscureciendo, y puedo sentir que ella está llegando. Esta vez no viene sola. Puedo escuchar pasos de niña acompañándola, y sé que finalmente ha encontrado la manera de traer a su hija de vuelta. O tal vez nunca se fue realmente. No importa ya. Pronto estaré con ellas en esa casa de la calle Morelos y mi familia estará segura. Ese era el trato desde el principio, aunque yo no lo sabía. Elena, si algún día lees esto, no vengas a buscarme. No regreses a esa casa. Toma a Sofía y vayan lo más lejos que puedan. Cambien sus nombres si es necesario. Y nunca, nunca dejen que Sofía sepa dónde estoy, porque la señora todavía la recuerda. Y aunque ahora me tenga a mí, sé que nunca olvidará a mi niña. Las sombras se están moviendo en las esquinas de la habitación. Ya viene por mí. Esta es mi última advertencia para quien pueda leerla. Algunas casas no deben ser habitadas nunca, y algunos precios bajos esconden costos que son demasiado altos para pagar. Roberto Alejandro Hernández Morales, Guadalajara, Jalisco. Si encuentran este relato, por favor envíenselo a Elena Martínez en Ciudad de México. Ella sabrá qué hacer con él.